Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra. Estamos ya en el episodio 45 y hoy queremos hablarles en Hebreos 12, del verso 1 al 3, poniendo nuestros ojos en Jesús, el que inicia y termina nuestra fe. Hoy queremos hablarles ahí y pues con esto les doy la bienvenida a todos. Vamos a darles sobre. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CAS Radio. Ok, ahorita les daba la bienvenida a todos y quiero también darle la bienvenida a mi carnal. Hermano, ¿qué show? ¿Qué hermano? Bien, gracias a Dios. Muy bien, una semanita más, empezando con muchas ganas, con mucho ánimo. Y hoy nos toca hablar del Hebreos 12. Está muy interesante, ¿eh? Lo he escuchado toda mi vida. Sí. Y está chido lo que ahí viene, man. Va a estar buena la plática. Sí. Pues sí, Hebreos 12 del verso 1 al 3. Quiero leerlo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Carnal, pues es de ley, ¿no? Tener que irnos para atrás, porque aquí el autor de Hebreos está hablando de una nube tan grande de testigos, y es que en el capítulo 11 está hablando de la fe, e inicia el 11 diciendo, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y empieza a hablar ahí adelante en el capítulo 11 sobre los héroes de la fe, y menciona a todas estas personas que por la fe, dice que taparon bocas de leones, que escaparon de morir a filo de espada, mujeres que recibieron de la muerte, básicamente resucitaron sus hijos, ¿no? Y los recibieron de nuevo vivos. Y es un capítulo que está bien interesante, que de hecho me gustaría mucho que lo cotorreáramos pronto, porque el capítulo 11 está brutal, man. Y toda esta nube de testigos, vamos, todas estas personas que vivieron por la fe y agradaron a Dios por su fe, es de la nube de testigos que está hablando aquí al inicio, en el capítulo 12, ¿no? Entonces, ahorita precisamente antes de empezar este episodio, estábamos platicando un poquito, incluso en la oración que hiciste, men, hablabas de cómo nos motivan de repente algunos comentarios, algunas cosas que de repente las personas a nuestro alrededor nos comentan acerca de lo que Dios nos permite hacer. Y creo yo, men, que todos necesitamos esa motivación. Somos personas que necesitamos motivación, necesitamos una razón para hacer las cosas, y mientras las estamos haciendo, necesitamos ese impulso, ¿no? Ese ánimo. Y yo pienso, digo, para empezar, yo creo que como está planteando aquí el autor de Hebreos, está toda esta gente con la que básicamente tenían al mismo Dios que ahorita ustedes tienen, y por la confianza en Dios, ellos alcanzaron todo esto. Y como está hablando de una carrera por delante, básicamente ustedes ahora tienen esta carrera que recorrer, que ellos ya recorrieron, y ellos pusieron su fe en Dios, y chequen lo que pasó con ellos. Entonces, que esto les sirva de motivación, básicamente, ¿no? Sí, digo, me da risa, bueno, no risa, sino sonrío de alegría al ver que tenemos la misma idea al respecto, ¿no? Cuando yo estaba leyendo esta parte, pues claro, ¿no? Te empieza a hablar diciendo: Abel presentó una ofrenda más aceptable que la de Caín, Enoc ascendió al cielo sin morir, Noé construyó un barco más grande, Abraham obedeció, ¿quién más? Sara, etcétera, ¿no? Y te dice: así como ellos hicieron todo lo que hicieron,
créanme que ustedes también pueden hacer, porque estamos hablando de la fe y me suena un poquito esos ejemplos que yo a veces le digo a mi hijo, ¿no? Le digo, yo a tu edad ya lavaba el carro, yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad ya hacía esto, y esto otro, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño se da cuenta, ok, o sea que si mi papá lo hizo a los 10, 11, 12, 13 años, o sea, yo ya estoy apto para hacer, me suena un poquito este discurso, ¿no? Lo que está platicando aquí el versículo 1, ¿no? Dice, ¿ya vieron todo lo que hicieron en el 11? Te da un desplegado acá de esos héroes de la fe. Dice ahora, y me encanta lo que a continuación dice, ¿no? Dice, quítense todo peso que les impide correr, especialmente el pecado. Y hay dos cosas bien relevantes ahí, men. El peso y el pecado. Y dije, bueno, ¿por qué hace esa distinción, no? Entre esas dos cosas, el peso y el pecado. Y pues básicamente el peso son todas aquellas, digamos, cargas emocionales que tenemos. Es decir, pudiéramos hablar de preocupaciones, pudiéramos hablar de estrés, de ansiedades. También puede ser relaciones tóxicas que a veces nos impiden. Eso es más común de lo que creemos, man, ¿no? Que tú quieres ir adelante, quieres avanzar, pero a tu pareja, tu novia, tu esposa, tu amiga, tu amigo, te impide, ¿no? Te jala para otro lado y dices, es que yo sí quiero buscar al Señor, pero mi esposa, mi esposo, mi hija o quien sea, ¿no? Me estorba y no puedo continuar, ¿no? Y es un peso que te asedia, es un peso que no puedes ir más adelante, ¿no? Aquí anoté distracciones mundanas, es decir, no necesariamente pecado, ¿no? Distracciones mundanas, pudiera referirme a gastar demasiada energía en planes mundanos, gastar demasiada energía en el afán por el dinero. Por eso esa diferencia, ¿no? Pecado es pecado y ahí claramente dice, tienen que... hay un comentario, lo iba a decir más adelante, pero creo que es oportuno que ahorita lo diga. Un comentario bíblico de Matthew Henry, ¿no? Y dice, mientras el pecado más querido de un hombre, sea cual sea, permanezca sin ser vencido, le impedirá correr la carrera cristiana, ¿no? y esa parte es súper relevante. Si tú estás cargando con un pecado, es difícil, difícilmente vas a correr esa carrera. Tienes que despojarte, quitar todo peso y todo pecado, ¿no? Es la recomendación que nos está dictando aquí el escritor de Hebreos, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo correr 10 kilómetros así con ropa ligera a de repente llevar una mochila con 20 kilos, ¿no? Y de hecho ahorita, planteaste varias cosas que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, eso de las relaciones tóxicas, que es el pan diario ahorita. Y que muchas veces le damos más prioridad a eso que a correr la carrera, ¿no? Que el Señor ha puesto por delante de nosotros. Y sin duda esas relaciones nos empiezan a causar ese estrago, nos empiezan a mutilar las piernas, para poder correr, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás platicando todo esto de correr y del peso, ya lo hemos platicado, ¿no? De hecho, ahí atrás está el RB19 de Checo Pérez, ¿no? Me gustó mucho la Fórmula 1, Y una de las cosas que sucede en la Fórmula 1 es que conforme va avanzando el tiempo y en cuanto al tema de cómo diseñar el carro de cada año, de cada temporada de la Fórmula 1, una de las cosas que los diseñadores ponen mucha atención es de qué manera quitarle peso al carro, para que obviamente sea más ligero en carrera, pues. Entonces, es una de las cosas que ponen demasiada atención sobre el peso en el carro. Porque el peso del carro afecta en la aerodinámica, afecta en el rendimiento de las llantas, afecta en muchos sentidos. Y sucede que, por ejemplo, cuando un carro de carreras de Fórmula 1 arranca, pues arranca con los tanques llenos, ¿no? O sea, con todo el combustible, ¿no? Pero conforme va avanzando la carrera, van quemando combustible, obviamente, ¿no?
y de repente el carro empieza a correr en todo su rendimiento, man. A partir de la mitad de la carrera, a partir de la vuelta 20-30, empiezan a desarrollar el rendimiento óptimo del carro y empiezan a degradar menos. ¿Sí me explico? Y empiezan los tiempos a romperse, o sea, a hacer récords. Entonces, es bien interesante porque ciertamente el peso, o sea, te obstaculiza bien machín, pues. Y eso lo podemos ver en un contexto físico. Un atleta, por supuestísimo, ¿no? Cada vez hacen la ropa, los dry fit y todas esas, las marcas de ropa, las hacen más ligeras, precisamente para que el atleta pueda correr. Los tenis los hacen más ligeros. ¿Sí me explico? Agarras unos tenis de running y no pesan nada, man. Entonces, es bien interesante esto y como lo plantea Pablo, ¿sabes qué? Me gustó mucho como lo planteaste, ¿no? O sea, hay tantas cosas que no necesariamente son como tal pecado, pero que son peso, ¿no? Y creo que una de las cosas, porque digo, viene planteando, para terminar mi idea, viene planteando el autor de Hebreos sobre la fe, y básicamente la fe es la confianza en Dios, ¿no? Lo hemos platicado anteriormente. Entonces, yo creo que una de las cosas que es un peso enorme con el que cargamos es la incredulidad, man. Es la incredulidad y es la falta de confianza en Dios. Y de hecho, en el capítulo 11, precisamente cuando habla de Enoc, dice que Enoc, por su confianza en Dios, por su fe en Dios, es que Dios se lo llevó sin conocer muerte. Y enseguidita que habla de Enoc, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, sin confianza en Dios es imposible agradarlo, sin que confiemos en Él. Entonces, yo creo que la incredulidad también es, a mi parecer, es parte de ese peso, ¿no? Que nos impide correr la carrera bien, ¿no? Y cada quien tenemos pesos distintos, man, ¿no? Yo en lo secular platico con un amigo y le digo, ¿cómo es posible que estés preocupado por esa tontería? Pues es que, ¿qué quieres? Así soy yo y me preocupa y no puedo dejar de pensar en eso. Yo le digo, mira, estamos metidos en la misma situación tú y yo y a mí no me preocupa eso. Te lo digo, créeme que no me preocupa eso. Entonces, a lo que voy es que cada quien tenemos pesos que estamos cargando y tenemos que ser bien, o sea, Dios nos tiene que dar esa sabiduría para poder identificar cuáles son esos pesos que nos están estorbando para avanzar en la carrera, ¿no? Pueden ser temores, pueden ser vergüenzas, pueden ser dudas, pueden ser inseguridades. Híjole, hay tantas cosas que yo cargo con muchos temores, por ejemplo, cargo con muchas inseguridades, ¿no? Que de repente me pregunto, por ejemplo, yo en la iglesia de repente, ¿no? A ver, ¿alguien tiene algo que opinar? Y yo tengo muchas cosas que opinar, ¿no? Y me cuesta tanto trabajo hacer esto yo. Y después cuando dice, ¿nadie? ¿Seguros? No. ¿Seguros? Nadie. No. Y sientes pesada la mano. Y vieras qué horrible me siento después. Bueno, pues gracias. Vamos a darle una oración de agradecimiento al Señor por este tiempo y vamos despidiéndonos, ¿no? Y me siento muy mal, man. Me siento tan mal de no haber aprovechado. ¿Por qué? Porque estoy cargando con un peso ponle el nombre que tú quieras. Puede ser que sea inseguridad. Puede ser que sea, híjole, no sé, ¿no? Pero hay tantas cuestiones emocionales, cargas emocionales que son pesadas, ¿no? Y que a veces pudiéramos ir a 80 por hora, pero no, vamos a 10 por hora, ¿no? Sí. Por eso más adelantito, no sé si adelantito dice, corramos con paciencia, ¿no? Corramos con perseverancia, dice aquí, ¿no? Está hablando totalmente de básicamente de lo que estamos diciendo, ¿no? De una carrera, o sea, se me hace chido porque, digo, ya lo dije ahorita al principio, ¿no? Esta raza del capítulo 11 es, como lo plantea aquí, el escritor es, ellos ya corrieron la carrera que ahora ustedes tienen por delante, que ahora ustedes necesitan correr. Y ellos la corrieron de esta manera, ¿no? Y básicamente el común denominador de todos ellos en el 11 es, la corrieron con fe, la corrieron con confianza en Dios, ¿sí? Así y es. De hecho, man, así es. Aquí enseguida dice, ¿no? Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, es lo que estoy diciendo. Y en el 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. En la Reina Valera dice,
pongamos nuestros ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe. Y lo dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, viene esta parte donde dice, corramos con perseverancia la carrera, y para correr con perseverancia la carrera es forzoso fijar la mirada en Jesús. De hecho, tengo un apunte del capítulo 11 de aquí de Hebreos, que es en el verso 22. Y dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Está hablando de Moisés. Que este compa dice que continuó su camino, corrió con paciencia la carrera, aún no importándole básicamente, ¿no? El enojo del rey, y sacó a este pueblo de Israel. Conocemos la historia, pero se me hace interesante porque dice, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Entonces, el común denominador de esta raza, del capítulo 11, es importante que lo lean. Su común denominador era fe, confianza en Dios, y tenían puesto los ojos en Dios, tenían puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? En el invisible, como dice aquí en el verso 22, ¿no? Y fíjate qué relevante es eso que dices cuando mencionas confianza en Dios. A mí, uno de mis versículos favoritos del capítulo 11 o sea, la verdad es que le doy vueltas y no dejo de sorprenderme, es el 13, ¿no? Después que nos explica todas esas historias que esos grandes héroes de la fe hicieron, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Murieron, dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Nos está poniendo como ejemplo a aquellas personas para que sepan que nosotros tenemos que adoptar la misma fe que ellos, con la que ellos vivieron, ¿no? A tal grado que ellos murieron sin ver lo que les había prometido, ¿no? Dice, murieron creyendo que iba a suceder, pero no les tocó verlo, ¿no? Entonces, es un poco que también, perdón que te interrumpa, pero ahorita antes de que se me vaya esa parte, que es también aquí en el 11, donde menciona a José, que esa parte a mí, desde que lo leí por primera vez en mi vida cristiana, de ahí Génesis, creo que es capítulo 50 por allá, que José de repente le dice a la raza, y de hecho aquí lo menciona Hebreos 11, y José le dice a la raza, ciertamente Dios va a venir a su rescate. O sea, ni siquiera eran esclavos en ese momento que José murió, pero José les dice, ciertamente el Señor va a venir por ustedes, básicamente va a venir a rescatarlos, y cuando eso suceda, quiero que se lleven con ustedes mis restos. Y en Éxodo podemos leer cómo la raza sale de Egipto cargando los restos de José después de 400 años. Y dice aquí el autor de Hebreos que José por la fe creyó que Dios iba a ir a rescatarlos y por eso les pidió que sacaran sus restos. Y eso sucedió, O sea, básicamente lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Pues esta raza murió, José murió sin ver que Dios fuera por ellos, pero él sabía que iba a suceder y sucedió, ¿no? Ahora, esa es la parte chécate esto, man. Igual en el capítulo 12, en el versículo 1, pero en la versión del lenguaje actual, ¿no? Dice, todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigos. Así dice, ¿no? Todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos de dejar... 12:1, ¿no? Exactamente, 12:1. Por eso debemos de dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Ahora, cuando yo recién leí esta versión, mi primera impresión, antes de haber estudiado concienzudamente el capítulo 11, me dio la impresión que se estaba refiriendo un poquito a que también estamos bajo observación del mundo
la cual observa nuestra conducta y nuestra fe, ¿no? Y digo, sí, déjame aclararlo, ¿no? Pues yo trabajo en un lugar donde pues es una oficina, tengo compañeros y sí me siento de repente, pues ellos obviamente saben, ¿no? Que sí, saben que soy cristiano, que hago los podcasts y este rollo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me siento muy observado en ese sentido y sí como que de repente tengo que tener muchísimo cuidado cómo me expreso, cómo hablo, cómo pienso, cómo opino, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que se esté refiriendo también un poco a esa parte? ¿O crees que solamente se está refiriendo a esa gran nube de testigos de la que está hablando el capítulo 11, ¿no? De esos grandes héroes de la fe, un poco con el ánimo de motivar a nosotros, sí. Sí, es que sí suena como si estuviera esa raza viéndonos, ¿no? Como si fuera parte del público, ¿no? Como si estuvieran en las gradas viendo la carrera, ¿no? Digo, sí suena así, pero yo lo que más creo es que lo plantea como nube de testigos, pero no como de que están observando, sino como una nube de personas que ya corrieron la carrera, que tenemos ahora nosotros por delante y que son ejemplo para nosotros, ¿no? Creo que va más por ahí, es lo que yo creo, ¿no? Porque al final del día, pues, dice, creo que ahí en el 12 o en el 11, dice que al final ellos van a esperar para ser perfeccionados juntamente con nosotros, algo así dice. Si es el 11:40, dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Por eso es que la palabra dice que los que mueren en Cristo, pues duermen. Están dormidos para ser despertados en aquel día de nuestra perfección para ser perfeccionados todos juntos, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en el verso 40 del capítulo 11. Entonces, yo lo veo más como ejemplo, man. Me gusta mucho un pasaje, es de mis favoritos, ¿no? En 2 Corintios 8:11, ¿no? Y cuando lo volví a leer en estos días, me dieron ganas de anotarlo en esta parte porque al menos para mí me funciona, ¿no? Entonces cuando escuchas y cuando lees toda esta parte de Hebreos que está hablando acerca de correr la carrera, de ser constante, de avanzar, de ser perseverante, te decía, hay un pasaje que, digo, al menos a mí me pasa, ¿no? Que sueles avanzar ciertos metros y como que algo sucede en el camino que es naturalmente como que te frenas, como que, híjole, no bajas el ritmo, etcétera, ¿no? Y en 2 Corintios 8:11 dice, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. O sea, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron. Pues el Señor es sabio, ¿no? Y Él sabe que pasamos por esas curvas, ¿no? De motivación y siempre nos invita a seguir, a continuar, a insistir, con el mismo entusiasmo con el que empezamos a seguir al Señor, ¿no? En Filipenses también hay una parte que, digo, lo conocemos bien, ¿no? Dice, aquel que empezó la buena obra la continuará hasta que quede completada, hasta que quede terminada, ¿no? Es decir, sí. Hay muchos elementos que nos ayudan y nos dan confianza de que no estamos solos en esta carrera, ¿no? Que el Señor conoce que a veces es complicado, ¿no? Correr la carrera, pero dice, yo estoy con ustedes y lo que yo empecé contigo, yo lo voy a terminar. Simplemente sé constante, ¿no? No quites el dedo del renglón y híjole, sé que para Abel, sé que para Esther, sé que para Enoch, para Abraham, no debió de haber sido fácil, man, ¿no? O sea, no creo que haya, o sea, y a veces sí como que creo que somos medio fresitas, ¿no? Sí. Digámoslo así, ¿no? En nuestro caminar cristiano, ¿no? Sí, pues imagínate, por ejemplo, un Noé, ¿no? Porque también lo menciona ahí en el capítulo 11. Noé, que nunca había llovido en la tierra, man. Y de repente Dios le dice, construye un barco porque va a llover. O sea, ni siquiera Noé conocía la lluvia, vato. ¿Me explico? O sea, qué tiro. No, Abraham que le pidió a su hijo, pues. ¿Eh? Sí. Imagínate. O sea, es algo que realmente tienes que poner toda tu confianza en Dios. O sea,
No hay medias, no hay un pedacito, un poquito, que a veces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Te doy un poquito de mi confianza nada más, pero dame chance porque yo quiero también tener el control acá, ¿no? Entonces, por eso es que lo viene desarrollando de esta manera el escritor de Hebreos, ¿no? Y dice, corramos con perseverancia la carrera, y para poder correr la carrera como la corrieron esta nube de testigos, es fijando la mirada en Jesús. Y aquí viene una parte importante, ¿no? Que es, ya, por ejemplo, ya planteaste todos estos puntos sobre el peso que nos impide correr. Que creo yo básicamente es lo mismo y apliquen lo mismo sobre en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Y está chido, ¿no? Porque, por ejemplo, Spurgeon dice que si nosotros fijamos nuestra mirada en la carrera, en el camino que hay por delante, nos podemos distraer. Incluso, dice, si fijamos la mirada en la nube de testigos que hay, nos podemos distraer. Entonces, forzosamente, o en el pecado, o en el peso que nos impide correr, con más razón nos distraemos, ¿no? Entonces, forzosamente necesitamos poner nuestra mirada en Jesús para poder correr esta carrera. Y aquí viene algo que a mí me dejó mucho aprendizaje al estar estudiando todo esto, porque yo me hice la pregunta, ¿en dónde realmente pongo mi mirada, no? O sea, ¿dónde estoy poniendo mis ojos, no? ¿Realmente lo estoy poniendo en Cristo? O sea, o a mí me pasa mucho, man. A mí me pasa muchísimo. Que a veces estoy midiendo mucho qué tanto he avanzado o qué tanto me he quedado. O sea, qué tanto me falta por recorrer y qué tanto he recorrido, man, en el camino, ¿no? Es un poco como comparas? Cuando... no tanto compararme, sino yo mismo, de mí mismo, digo, cuánto he avanzado. Digo, y me pasa en un contexto también físico. Yo, por ejemplo, cuando manejo, así que he ido para Estados Unidos y cosas así, o a Tijuana y todo eso, que nosotros estamos a 1,300 kilómetros de Tijuana más o menos, y yo he ido manejando para allá, y yo sí soy mucho de me faltan 100 kilómetros para llegar a este lugar, me faltan 50, ya aquí estamos a 120 kilómetros. Bueno, de aquí ya me faltan 300 más para llegar al siguiente pueblo. Soy mucho de eso, man. En un contexto natural, físico, soy así. Me falta tanto para alcanzar esto. Un peso que te asedia, ¿no? Un peso que me asedia, a ver. Sí, entonces, en un contexto espiritual, soy también así, pues. O sea, ¿sabes qué? Sí. Hace un año sentía que iba volando y ahorita siento que voy caminando. Entonces, entro en ese mood de desesperación, ¿no? Y a veces mi mirada la tengo puesta en el camino, ¿no? A veces pongo mucho mi mirada en los demás, en el qué dirán, en si me aceptan o no me aceptan. ¿Sí me explico? O sea, pongo muchísimo la mirada en el temor, que es algo que nos paraliza bien machín, ¿no? Y algo que yo me estuve evaluando, y algo que yo pongo mucho la mirada, man, es en los resultados, man. En que a veces las cosas no están saliendo como yo quisiera que salieran. O no estoy teniendo el resultado que yo quisiera tener. Y eso, man, o sea, siendo súper honesto acá con ustedes y contigo, man, eso a mí a veces me ha llevado a desanimarme, man, a sentirme así agüitado y decir, no, la neta... No tiene caso, dijo mi compa, ¿no? Llega un punto en donde me siento así, man. Y ahora que estaba con este tema de Hebreos 12, o sea, me quedó bien claro que estoy poniendo mis ojos en todo eso y no en donde los tengo que poner, que es en Cristo, ¿no? Porque al final del día, man, viendo al ejemplo de la raza en el capítulo 11... Pues Abraham, sal de tu tierra y yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. ¿Qué tierra? No te voy a decir ahorita, ¿no? Luego te digo. Y eventualmente Dios lo llevó a la tierra y hasta el día de hoy, man, hasta nuestros días, Dios sigue cumpliendo su promesa a Abraham en nosotros, man. Entonces, a lo que voy es que aún
Dios te haya dicho que vas a ir para el norte y estés yendo hacia el sur, no sé cómo Dios le va a hacer, pero eventualmente te va a llevar al norte, pues. Y esa parte a veces yo me olvido, de que Dios es suficiente para llevarme al propósito que Él ha determinado para mí. Aún yo me arranque la cabeza, ¿no? De desesperación y pensando que no la voy a hacer, o que no voy a llegar, o que no lo voy a lograr, o que las cosas no están siendo como yo esperara que fueran. O sea, básicamente Dios dice, no, aguanta, o sea, yo te voy a llevar a donde dije que te voy a llevar, o sea, no importa tú cómo estés viendo la situación, yo te voy a llevar al lugar que dije que te voy a llevar, pues. Y esa es la fe, esa es la confianza, pues, ¿no? Sí. Digo, todo radica en cómo veamos, ¿no? Nuestro caminar con Dios, ¿no? Yo recuerdo que siempre, toda mi vida siempre fue, y desde niño se ponía de moda los trompos, y pues ahí compraba mi trompo, ¿no? Y de repente pasaba de moda y es como si fuera lo más chafa que existiera, ¿no? Porque ahora estaba de moda los tazos, ¿no? Y ahora sí los tazos, y hasta te comprabas tu cangurera y estabas acá al 100, y de repente se acababa la moda de los tazos y pareciera que los tazos nunca importaron, ¿no? Y se volvió de moda, y así, después el fútbol y después, ¿no? Entonces toda mi vida crecí con un poco de esa onda, ¿no? Y hoy que empiezo a seguir al Señor me doy cuenta que no es así, man. No es como que, pues ya se me pasó la emoción de buscar al Señor, ya se me pasó la emoción de leer la Biblia, de estudiarla, no es así, es una carrera constante. Nunca se me olvida un testimonio que por ahí una persona alguna vez compartió, no me acuerdo dónde, la verdad, pero se me quedó muy grabado, ¿no? Que esta persona se fue mucho tiempo de viaje, muchos años, y de repente regresó a la iglesia donde lo vio nacer. Y que dice que pues él ya estando joven, ¿no? Joven grande, ya casi adulto, me imagino. Y que de repente volteó a ver y que pues nadie de sus amigos estaba ya, ¿no? Y pues que sí, vio 2, 3 caras conocidas por ahí, pero nadie de sus amigos, ¿no? Ya sus cuates ya se habían ido, no sé qué había pasado con ellos, pero que había una viejita, ¿no? que de repente pasaron y le dijeron, a ver quién quiere dar testimonio, ¿no? Entonces, pues la viejita pasó y empezó a comentar, ¿no? Pues, sigo avanzando, ¿no? Y sigo avanzando, ¿no? Y es la frase que ella, pues compartía, ¿no? Yo sigo perseverando, sigo caminando. Y hay una gran enseñanza que me parece que fue Steve Jobs que le dejó a alguien, no sé, tampoco no quiero estar echando mentiras. Pero le dijo, mira, tú no necesitas ser el mejor de todos. Digo, tú necesitas ser constante, nada más. Y a veces la constancia no es tan, se dice muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Por eso creo que a lo largo de toda la Biblia hay mucho énfasis en esa parte, ¿no? Es decir, con perseverancia corran, ¿no? Con constancia corran esta carrera, ¿no? Porque a lo largo de ella es donde el Señor nos empieza a enseñar un montón de cosas. No solamente es de esa manera que empezamos a conocer a profundidad al Señor, ¿no? Y lo conocemos en dificultades, y lo conocemos en tiempos buenos, y lo conocemos en tiempos de prosperidad y en tiempos de escasez, y así es la vida, ¿no? Nuestra única tarea y nuestra única responsabilidad es mantenernos ahí, ¿no? Quitarnos todo peso, todo pecado y mantenernos en la línea caminando, ¿no? Y esperar a que el Señor esté con nosotros, ¿no? Sí, que al final yo creo que eso aplica en todos los sentidos, la constancia. Precisamente ahorita que estás contando todo eso, no tiene mucho, miré un video de, no sé, ni siquiera sé cómo se llama el youtuber, ¿no? Pero es de un lugar de África donde la peculiaridad de ese lugar de África es que se habla español, man. Y sucede que Luisito Comunica andaba allá. Entonces este compa que hace también contenido lo buscó a Luisito y platicó con él. Y medio lo entrevistó, ¿no? Y me llama la atención porque justo al final del video este chavo le dice, oye, pues un consejo, ¿no? Para nosotros que somos creadores, ¿no? También de contenido. Y pues
Obviamente tú eres un referente, básicamente, es lo que le dijo, ¿no? Y Luisito dijo, yo pensé, la neta, yo lo escuché con atención porque dije, ahorita va a tirar los códigos, ¿no? Y va a decir, háganle así, háganle allá, ¿no? Y de esta manera, no sé, el SEO y de esta manera los algoritmos funcionan, qué sé yo, man. Y no. Sí. Básicamente Luisito dijo, sean constantes, porque es la única manera de crecer aquí, dijo. Esa fue su consejo, man. Sean constantes. Sí, entonces, es que la palabra nos lo dice también, ¿no? Tú y yo hemos experimentado en este recorrido que llevamos haciendo videos de todo tipo de videos, que la constancia no siempre es fácil, ¿no? Hay días en donde no tienes ganas, hay días en donde te duele la cabeza, donde días en donde la situación familiar te rebasa, días en donde la economía... Híjole, hay tantos pretextos y razones y motivos para dejar de ser constante, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿qué necesidad tengo yo de esto, no? Pero bueno, cada quien tiene un llamado en particular, cada quien tiene un llamado específico y como siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, seguir ese llamado, mantenernos firmes en ese llamado en obediencia, ¿no? Hasta que topi, decía mi compa, hasta ¿no? Hasta que topi, dicen las razas, correcto. Hasta donde topi. That's right, buddy. Sí, pero o sea, es eso. Es la constancia, creo que es lo que marca la diferencia entre alguien que realmente dijo, voy a bajar de peso y bajó de peso, ¿no? Creo que en medio de eso hay constancia. Sí, no bajó de peso por arte de magia, pues. Sí. La constancia es lo que marca la diferencia de alguien que dijo voy a aprender inglés y de repente está hablando inglés, ¿no? Hubo constancia. Voy a desarrollarme en cierto instrumento, voy a ser bueno en la batería, en el piano, en la guitarra. Entre medio hay constancia machín, man. Y en todo aplica. Y la carrera que tenemos por delante... Y la carrera que tenemos por delante no es en nada diferente a todo esto, ¿no? Entonces, como lo plantea el escritor de Hebreos es, corramos con constancia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, porque para mí eso va junto con pegado, ¿no? Constancia con los ojos puestos en Cristo, ¿no? Y luego dice... quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y para mí esto que dice el escritor de Hebreos, ahora en el capítulo 11, usa como ejemplo a todas estas personas, a los héroes de la fe. Pero aquí en estas palabras, adelante, está usando ahora como ejemplo a Cristo. ¿En qué sentido? Dice, Cristo sabía el gozo que le esperaba, por eso sufrió pacientemente básicamente la cruz. Sí. Menospreciando la vergüenza, o sea, no le importó la vergüenza, ¿sí? Que ella significaba. ¿Y cuál es el resultado de su constancia? Exacto. Aquí hay una consecuencia, ahora está sentado. ¿Sí me explico? Y eso está súper chilo, man. Y termina con algo contundentísimo, man. Y lo quiero leer en la TLA, que es en el verso 3 de aquí de Hebreos 12. Y dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Estoy leyendo en la TLA, ¿no? Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. En la NTV dice, piensen en Jesús, quien recibió mucha hostilidad, dice. Hostilidad. Ajá. Pero él siguió adelante. Sí, ¿no? Dice, habla de hostilidad, ¿no? Dice, pero él siguió adelante, dice aquí en la TLA. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. O sea, a pesar de que Cristo recibió tanta hostilidad, aquí en la TLA que dice, ¿no? La gente lo odió y lo hizo sufrir. Pero él siguió adelante. O sea, no importando los obstáculos, no importando si las cosas estaban yendo como uno quisiera que fueran, si estamos teniendo los resultados que nosotros queremos tener. Así es. ¿Sí? Si estamos de repente luchando contra el desánimo, luchando contra las habladurías, luchando contra la oposición, porque a veces la raza misma de la iglesia, lejos de animarte, se oponen a ti, ¿no? Y luchando con todo eso, básicamente, le pasó a Cristo, ¿no? La misma raza
que se suponía que eran los estudiosos de la ley y los que conocían la palabra de Dios, eran los que más se le oponían, ¿no? Pero bueno, sigue sucediendo en pleno siglo XXI, ¿no? Los perseguidores. Pero dice, a pesar de eso, él siguió adelante. Por eso, ustedes, nosotros, no deben y no debemos rendirnos ni desanimarnos, man. Y esa parte a mí me queda muy clara. Yo pienso que es algo muy contundente. Y creo que necesitamos pensar constantemente en el ejemplo de Cristo para no rendirnos ni desanimarnos. Yo creo que debemos de leer este versículo 3 constantemente cuando estemos cansados, ¿no? De esta carrera o nuestra fe se esté agotando. O a veces creemos muchas veces que Dios no está presente, que Dios nos dejó en el olvido. Cuando parezca que nunca saldremos del caos a veces en el que estamos, ¿no? Y estemos seguros a veces, ¿no? Que la fe ya, dices, ya estoy seguro que esto ya no va a poderse, ¿no? Ya estoy seguro de tirar la toalla, de ya no continuar adelante, de ya no aguanto más, ¿no? Este business. Yo creo que es buen momento para leer Hebreos 12:3 y lo voy a volver a leer, man, y con eso yo quiero cerrar mi idea y es, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. O sea, solo porque Cristo nos dejó ejemplo suficiente para no rendirse, ustedes tampoco se rindan, ¿no? Sí, yo quiero cerrar mi idea, compartirles que yo había sido la persona más indisciplinada de todo el mundo, ¿no? Empezaba algo y a las 2 semanas lo dejaba, ¿no? Y una de las cosas que yo he encontrado es que constancia sí es un sinónimo de disciplina, ¿no? Y si tú quieres conocer al Señor y quieres caminar constantemente en el camino de Él, creo que es fundamental la disciplina, man. La disciplina, es decir, no te levantes hoy y leas la Biblia y 7 días no, 8 días no, porque no pudiste, no tuviste tiempo, porque o se te olvidó, y después ya al 9º día, otra vez hiciste un espacio y te sentaste, leíste un par de versículos y de repente a los 4 días nuevamente retomaste. Eso no es ser constante, eso no es ser disciplinado. Creo que ser disciplinado es eso, ¿no? Que tengas, la disciplina es costosa, pues, ¿no? Que me lo digan aquella gente que va al gimnasio, ¿no? A un amigo que se levanta a las 5 de la mañana todos los días, y admiro mucho ese tipo de disciplina, ¿no? Entonces, si queremos ser constantes, tenemos que ser disciplinados, ¿no? En esa parte, y creo que claro, la constancia va acompañada de la disciplina, y coincido completamente contigo, ¿no? No es un hábito que nosotros logremos hacer por nuestra propia cuenta, porque pues no se trata de fuerza de voluntad, la verdad, sino que tenemos una gran motivación, como dices en el versículo 3, y pues definitivamente poner nuestros ojos en Jesús, punto, nada más, man, y quitarnos ese peso que nos asedia y el pecado que nos estorba, y caminar, man, ¿no? Son reglas claritas de lo que nos está diciendo Hebreos 12:1 al 3, man. Entonces, sí, como que te dé el paso a paso, ¿no? Como que te dé el paso a paso. O sea, tienes ejemplo, por lo consiguiente, corre con paciencia, con perseverancia esta carrera, pon los ojos en Jesús, porque Él es el que empieza y el que termina la fe. Básicamente lo que entiendo es, el Señor Jesús, Cristo, está al inicio contigo de la carrera y también te está esperando en la meta, ¿no? Y no solamente eso, te está acompañando en la carrera, ¿no? Entonces, porque al final del día Él nos dejó ejemplo, ¿no? También fue constante, perseverante, obediente hasta la muerte de cruz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, gozando, ¿no? De los privilegios de ser hijo de Dios, que eventualmente la misma palabra nos dice, ¿no? Que somos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Que vamos a estar también un día con Dios, con Cristo, claro, reinando y disfrutando, ¿no? De su presencia. Y pues por eso vale mucho la pena continuar esta carrera, y pues es eso, hermano. Pues a la que sigue, man, a ver qué nos espera. A ver qué onda la próxima semana. Les mandamos un abrazo, bendiciones, gracias y paz a todos. Sobres.
Bye. Bye.